Hoy vamos a hablar de algo profundo, sutil y sagrado, la intuición. Esa voz que no usa palabras, pero que lo dice todo. Esa certeza silenciosa que vive más allá del miedo y de la lógica. ¿Es real? ¿De dónde viene? ¿Cómo reconocerla? ¿Por qué a veces la apagamos? Hoy nos vamos a zambullir en su misterio, porque escuchar tu intuición no es solo un acto espiritual, es un acto de libertad. ¿Sabes que a mí me pasó? Tuve una experiencia con la intuición hace unos meses recientemente. Okay. Digamos que fue una de las que me marcó y fue donde yo comencé a prestarle más atención a mi intuición, que es lo que la iglesia le conoce como el Espíritu Santo, o en otras religiones se le conoce de otra manera. Y lo pongo así porque vengo de ese ambiente. Yo recuerdo que siempre me pasaba con un círculo de amistades. Y recuerdo que un día entré y llegué a este círculo de amigos y por alguna razón, chamo, me comencé a sentir incómoda. Y sabes que no me pude ni siquiera sentar al lado de ese círculo de amigos. Me sentía incómoda, como que yo no pertenecía allá ahí. Y eran mis amigos de años. Recuerdo que me paro del asiento y me voy a caminar y me comienzo a saludar a otro tipo de personas que estaban allí en ese evento. Y chama, cuando les miro de lejos a ese círculo de amigos que eran amigos súper cercanos, eh, seguía sintiendo esa incomodidad, pero yo no entendía. Yo recuerdo que cuando yo termino de saludar a todo el grupo de personas que estaban en ese evento, cuando yo regreso a mi asiento con el círculo de amigos de años, algo muy dentro de mí, chama, me susurró: están hablando de ti. Y lo que están hablando de ti no es nada bueno. Y sabes que se reúnen por teléfono a hablar de ti a cierta hora todos los días. Chama, yo no sabía de dónde venía esa voz. Pero es como saber con certeza de que lo que estás escuchando, esa vocecita, es lo que te está hablando, es completamente cierto, aunque no tenga lógica para ti. ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que ese día terminó el evento, me fui súper rápido, ni siquiera me quedé hablando con ese círculo de amigos porque me sentía súper incómoda y no entendía lo que me estaba ocurriendo. Yo recuerdo que uno de esos amigos me llamó y me dijo: ¿qué pasa? ¿Estás diferente? Ni siquiera casi hablaste con nosotros. Cuento largo corto, yo me reúno con esa persona en otro tipo de conversación, otro día distinto, y me está contando algo de su vida personal y surgió el tema de ese día donde yo me sentí incómoda. Y chama, saqué el tema. Yo dije: quiero preguntarte algo. Ustedes están hablando de mí y quiero que seas completamente, que me hables con honestidad. Chama, esa persona se quedó en un rotundo silencio. Toda esta conversación fue por teléfono. Y yo le dije: necesito que me contestes si realmente están hablando de mí. Yo no tengo nada en contra de ustedes, ni me siento mal, ni siento pena, ni siento remordimiento. Yo solamente quiero confirmar esa voz dentro de mí que me está diciendo a cada cierta hora del día que ustedes se están llamando para hablar sobre mi persona. Pues esa persona no me lo negó. Me dijo con una voz temblorosa, me dijo que sí, y que Honesto, se sentía honesto. mal de admitirlo. Pero para mí fue súper valiente. O sea, yo no me sentía mal, fue como... Ese fue la respuesta que tuve de mí misma. Saber que esa vocecita era cierta, aunque no tenía, en tu lógica mental, o Sí. sea, no tenía sentido. Recuerdo que me afirmó que sí y me pidió perdón porque
al esa persona confesarlo, me dice que se estaba sintiendo incluso súper mal, que estaba cayendo en cuenta como, ¿por qué hice lo que hice? Qué valiente, ¿no? Pero fue valiente. Luego yo me reúno con las otras partes y le digo, mira, esto es lo que yo he estado experimentando. Ese fue como un proceso de liberación para mí. Por eso yo digo Y que sanador, nunca, ¿no? sí, sanador, Sanador. nunca debemos ignorar nuestra intuición o esa voz divina, como sea que tú le conozcas. Ujú. Sea el Espíritu Santo, sea la voz del alma, como sea que le conozcas en la cultura, sea la cultura, religión en la que te encuentres, círculo donde te encuentres, siempre es esa voz interna que aunque no tenga una lógica mental, está en lo correcto. Está en lo correcto. Y que se escucha cuando haces una pausa y haces un silencio. Yep. Y comienzas a observar muy dentro de ti, no hacia afuera, sino hacia adentro. Ujú. Yo recuerdo que cuando, ya para terminar la historia, me reúno con esas otras partes, fue liberador para ambas partes, porque Qué fue lindo. como cerrar un ciclo. Wow. Mi alma me estaba diciendo, sabes que ya no perteneces aquí. Y cerramos el ciclo, me lo admitió, yo me sentí completamente libre, porque lo que yo quería era eso, confirmar que esa intuición dentro de mí estaba en lo correcto. Porque para mi lógica mental no tenía sentido, es que No. no había sentido ahí. Era como, espera, o sea, han sido casi mi familia, este grupo de amigos ha estado conmigo años tras años, en momentos difíciles, en momentos buenos, han estado ahí. Es imposible que estén haciendo esto. Yo misma le respondía a esa voz que me hablaba, Mm. pero estaba en lo cierto. Estaba en lo correcto. Porque es que el, la intuición es el lenguaje del alma. El alma ya te estaba dando información para que tú tomaras una acción o tomaras el camino correcto. Ese lenguaje es el que tenemos que aprender a diferenciar. Y muy bien lo decías ahorita. Quitar los ruidos, quitar el entretenimiento, la distracción para poder escuchar esa voz. Y me causaba curiosidad cuando decías que al principio, cuando empezaste a contar la historia, muy linda, y te agradezco mucho que hayas sido abierta con este tema, porque primero es algo que te ayuda a sanar, cierras un Sí, círculo, claro. y es como un paso, diste un paso. Sí. Dijiste algo al principio que era que cuando llegaste allí te sentías incómoda, ¿verdad? Y esa es parte de cómo se siente la intuición. La intuición no la podemos percibir, no se puede decir con palabras, no se puede describir como que un dolor de cabeza o me dio esto o sentí aquello. Es un susurro, es sublime, pero No grita. también no grita. La intuición no Sí. grita, la intuición te está hablando allí. Pero la intuición también se puede sentir en el cuerpo, en esta fisicalidad, como temblores, como no es una ansiedad, es como que tu cuerpo está reaccionando a la vibración de tu alma que te está hablando. Como un aviso. Es un aviso que ahí hay algo que tienes que vigilar o que tienes que prestarle atención. Qué tremendo. Puede ser como mariposas en el estómago o algo en el pecho que quiere como salir, pero que está ahí atrapado. Pero también hablabas de la lógica. Y también cuando estamos mentales o estamos muy mentales, ¿verdad? Como yo, a veces o muchas veces, que estoy muy mental. Yo creo que todo. Yo creo que en todos algún hemos punto. pasado, ¿no? Pero Sí. hablábamos de esto tras de cámara. Como que tengo que ver para creer. Como que tengo que ver para creer o experimentarlo yo misma Realmente para... no siempre. Creo que es un paso de fe ahí también. Sí, sí, hay un paso de fe ahí también. También la intuición llega por imágenes o frases que te vienen así como, a veces hay personas que no saben identificar lo que dicen, sino que dicen, tuve una visión. La intuición te está mandando esa Incluso imagen. me pone a pensar,
me pongo a pensar en los sueños que tenemos que muchas veces no le prestamos atención. Sí, Porque no sabemos descifrar o interpretar ese sueño, pero muchas veces es un habla del alma. sí, Wow. exactamente. Em, Tú ves que hay personas que dicen, ay, tuve un sueño contigo, pero no fue un sueño, fue una visión y al final llega siendo algo que tú necesitabas escuchar, Sí. pero fue revelado a otra persona o hasta a ti mismo, que despiertas y dices, oh, tuve un sueño. No, pero ya va, no estaba totalmente dormida o no estaba totalmente yendo a un descanso o tomando una siesta. Tuve una visión. Esa es la intuición. Habla, te lo da. Pero ¿qué pasa también cuando estamos, para hablar un poco del tema mental, ¿no? Eh, es algo como que la mente te lo lanza, como que te quiere como bloquear esa intuición, ¿verdad? Te la quiere, como lo que hablamos la otra vez, que todas las emociones o el miedo no precisamente es malo, o hay Sí. emociones que no son completamente malas porque es como un mecanismo de defensa de nuestro Sí. cerebro, De de, incluso de protegernos. protegernos, ¿verdad? Pero en el punto de cuando no prestamos atención a nuestra intuición, ¿verdad? Y tu mente quiere ir más rápido que la intuición, porque es como algo que no ves, pero existe. O sea, tú estás sintiendo que algo, pero tú le metes la mente. Como que, hablando de tu experiencia, no, no puede ser porque Querías encontrar la lógica querías visible encontrar la lógica y visible tangible. y tener la prueba, porque eso es lo que la mente genera, la prueba. Pero cuando eso ocurre, tenemos que dejarlo atrás porque es el miedo. Es el miedo tratándote de decir, epa, no, no escuches eso, que eso es incierto. Que a veces confundimos el miedo con la intuición, que puede pasar, Eh, puede no, no se llegar. puede, no puede pasar, Ok. pero lo que va a pasar en ese punto, Como esa habla del miedo, a esa habla de eh, la intuición o habla del alma. Puede no, haber una lo que puede hacer es confusión que tú ahí. escojas mal a quien escuchas. Ok. Tú mismo eres el que escoge. Tienes la intuición ahí, a flor de piel. Te está diciendo por allá no es. Pero tu mente empieza a encontrarle la lógica. Entonces tú Mm, tienes que decidir a quién le vas parabolas, como decimos nosotros. sí. Entonces, cuando tú empiezas a ser muy mental, la intuición va a seguir ahí. Por eso es que a veces decimos, porque yo he estado ahí, dice, oye, esto era lo lógico, pero al final resultó ser lo que yo había sentido, pero no le presté atención. ¿Te ha pasado? Sí. Y Sí. empiezas tú a lamentarte ¿Por por esa mala qué? decisión, porque ¿Por qué no ¿por qué escuché no me lo que... escuché a mí? Y empiezas tú, Dios ¿por qué no mío. me escuché a mí? Y te da una crisis. Yo he pasado por eso. Te da esa lloradera como que lo lamentas y es como, es triste. Por eso que siempre Sí. tenemos que escuchar nuestra intuición. ¿Qué dice tu intuición? Que no es malo errar de esa manera, pienso yo. No, porque eso te ayuda a crecer también. Te ayuda a crecer y te ayuda a prestarle más atención, o sea, desarrollar esa intuición. Creo que el fracasar en escucharla. Exacto, pero ¿sabes por qué también viene eso? Porque fuimos enseñados, entrenados a racionalizarlo todo. Pues sí, por el sistema. Correcto, por el sistema. Y por eso es que le Sí. metemos más cabeza que alma o que intuición, que interior a los asuntos. Porque no nos enseñaron a confiar en nuestra sabiduría interior. Eso lo estamos ahora descubriendo. Y que somos seres espirituales también, según por lo que dices. Sí, El irnos muy mental también, que no es malo, nos desconectamos de ese ser espiritual que también somos. exactamente. Porque tenemos divinidad dentro de nosotros. Hay divinidad. Y que es necesario balancear.
y es necesario tener un balance. Sí, hay que tener un balance. Ahí es donde tenemos que, estoy para acá, no, estoy para allá, no, estás muy mental, o no, estás muy, muy almático, o estás muy... hay que tener un equilibrio. Y en momentos, yo pienso que la intuición está ahí para guiarte y corregirte o para decirte para dónde ir cuando tú no sabes para dónde ir o qué hacer o qué decidir. Sí. Porque si nos ponemos a ver bien, nosotros que no tenemos como una vida espiritual. Estás diciendo algo clave ahí. Que no tenemos como una vida espiritual desde que con amplitud, con expansión de conciencia. No la tenemos desarrollada de siempre, sino que la hemos ido redesarrollando paso a paso y nos hemos ido descubriendo, y más en estas temporadas. Sí. Que estamos, y no ves que a veces quieres como decirlo, pero ya va. No, me freno, me hago. No, pero tenemos que tener la libertad de escuchar con claridad. Para escuchar con claridad la intuición tenemos que quitar nuestras distracciones y apagar la mente un poco. Correcto. No completamente, porque siempre la mente va a estar ahí, pero va a decir, shh, baja la voz. Pero yo pienso que durante el día, algo que a mí me ha funcionado diariamente es el silencio. Ya. Aunque sea al despertar, no sé, pero encontrar un momento del día donde simplemente yo escuche silencio para prestar atención a qué siento, qué me está diciendo mi alma o qué me está diciendo el Espíritu Santo según como tú lo conozcas. Sí. Según tu cultura, tu religión, tu creencia, llamémosles como le llamemos, es esa voz divina interior que tenemos dentro de nosotros. Fíjate que decías algo y va unido con este texto que me encantaría compartir, y está en Proverbios 3, 5, 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es como que, mira, sabes que no te vayas tan mental. Exacto. Escucha esa voz interior que te está hablando, aunque no la encuentres lógica mental. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es como que, mira, Él te va a llevar por el camino correcto. Exactamente. Esa divinidad te va a llevar por el camino donde tienes que estar. Exacto. Alineado a tu propósito. Y sí, ahí está. Es dejar que esa voz te guíe. Sí. Aprender a identificarla. Que cabe recargar que todos necesitamos encontrar un propósito. Y encontrar un propósito no es un lugar. No. Tú sabes que me puse a verificar en estos días qué significaba propósito, y es como el significado de prótesis. Una prótesis. Piensa, rotundo silencio. ¿Verdad? O sea, todos necesitamos anclarnos en una prótesis para encontrarle sentido a la vida, algo que nos motive. Y yo creo que muchas veces personas entran en depresión y en asuntos como eso porque no han encontrado una prótesis, un propósito, donde puedan anclarse, donde encuentren motivación diaria para seguir viviendo. Uh-huh. Y que puedan verle el sentido a la vida, que la vida tiene mucho sentido. Sí. ¿Me hago entender? Sí, es como un anclaje. Eso mismo. La prótesis, como una prótesis de pierna, una prótesis de brazo. Okay. Anclarte a algo. Y yo creo que todos necesitamos encontrar eso. Eso es como para otro tema. ¿Oíste? Sí, yo creo que eso se puede desarrollar. Vamos a desarrollarlo más adelante, pero vamos soltando piedritas. Pero sí, es magnífico. Piedritas o perlitas. Y sabes que también ese propósito o ese anclaje, ¿verdad? O esa prótesis, como lo acabas de desarrollar ahorita. Dios mío. También la encuentras dentro de tu alma. Sí. Cuando hacemos el silencio. Y tú sabes que hacer silencio es una de las maneras que
yo creo que la manera más efectiva de abrir ese canal intuitivo es desde el silencio. Cuando Sí. tú haces silencio, apagas el ruido de tu mente, le bajas como el volumen. Simplemente respiras y botas, respiras y botas. Y ahí vas encontrando respuestas a tus preguntas, vas encontrando tu propósito. Porque de paso, Sí. todos nacemos con la intuición. Yo quiero decirte que todos nacemos. No es que Sí. va a venir Dios y te va a dar el regalo de la intuición o el Espíritu Santo. No. Ya nacemos porque nacemos con esa divinidad dentro. Y todos nacemos con un propósito, así como la intuición. Que seguramente el propósito es lo que estás haciendo hoy en día. Exactamente. Solamente tienes que darle tal vez otra perspectiva a lo que estás viviendo, a lo que estás haciendo, sea lo que sea que esté pasando o que estés emprendiendo en algo. Exacto. Es parte de. Es parte. También otra, bueno, ya hablamos del silencio y la respiración que Sí. te ayudan a conectar y abrir esa ruta intuitiva. Hay otras maneras que en estos días estaba hablando con alguien que me decía, encontré la manera de desahogar mi cerebro escribiendo. Journaling. El journaling. Muy ¿Sabes qué? Yo importante. no le prestaba mucha atención Sí. a eso, Pero realmente eso es lo que significa. pero realmente, exacto, haciendo un diario de vaciar. ¿Tú te acuerdas que, bueno, no sé, pero yo creo que todos de niños llegamos a tener Teníamos un un diario? diario, Y qué sí. importante era practicar eso. Era liberador. Porque tú ponías incluso hasta lo más tonto o lo que pareciera tonto ahí. Pero aprendías a soltar Sí, y encontrabas respuestas ahí también. sí, exacto. Interesante. Bueno, es que hay muchas series ahora o libros que salen de diarios de personas Sí, que cuando eran niños o eran adolescentes, y hay hasta libros que tú ahora mismo de adulto tú los lees y sí. dices, wow, aquí cuánta historia y anécdotas, experiencias, enseñanzas hay. Tremendo, Ah, sí. es tremendo, pero es así. Em, otra de las cosas que funcionan para activar esa ruta intuitiva es conectando con la creación, conectando con lo creado, Y mucho que conectando me con la encanta hacer naturaleza, eso. conectando. Y eso es lindo. Eso es lindo. Eso Y también es te activa gratis. y es gratis. Es Es gratis. gratis. Eso te activa la intuición. Me acabo de recordar ahora que una de las cosas que pensé cuando estábamos hablando hace unos momentos de cómo se siente la intuición es que el cuerpo te avisa y sientes como que algo raro está ocurriendo o no te sientes cómodo, ¿verdad? Recordé que esta semana pasada tuve una experiencia con la intuición. Recibí una invitación, Cuéntanos. recibí una invitación que yo también la estuve buscando de un tiempo para acá, para un evento fuera de la ciudad. Y la chequeé, la analicé, me llegó, pero cuando me llegó la invitación, yo me sentí como rara. Yo no me sentía bien con recibirla. Cuando yo la recibí, algo que yo estaba esperando, fíjate, que en mi mente, ¿verdad? La lógica era, llegó lo que tanto habías esperado y lo que querías, Wow. ¿verdad? Recibo, lo abro, lo analizo, pero mi mente decía una cosa y mi intuición decía otra. Y no me sentía bien. Me detuve, me puse a meditar, respiré y me empecé como a sentir mal, como cuando te dan una mala noticia. Era mi sensación. Lo digo que era como una mala noticia para poderle dar un nombre a la sensación, Sí. porque no te puedo decir exactamente cómo se siente cuando la intuición te habla o cuando quieres tomar una decisión en base a lo que estabas esperando, lo que necesitas, pero que tu alma te está diciendo, escúchame. Y yo me empecé a sentir mal, mi cuerpo se empezó a sentir mal.
Y yo estaba incómoda, hasta que llegué a la cocina. Me puse a reflexionar y de repente vino a mí, así como un bálsamo, como que la respuesta, porque las respuestas están en nuestra alma. Sí. Y cuando nos detenemos a escuchar la Sí. intuición, mira, llega todo, ocurre la magia. Sí. Y fue cuando escuché dentro de mi interior la voz susurrando, sin gritarme, sin llamarme la atención de otra manera, sino ahí, en susurro. Tienes que ser fiel a ti. Fiel a ti. Qué lindo. Y esa fidelidad a mí era, no te sientes cómoda con esta invitación, por más que tú la hayas querido, la anhelabas, la necesitabas, lo que sea, no, tienes que ser fiel Sí. a ti. Inmediatamente después que yo escuché que reacciono, veía como también esa voz me decía, no tienes que hacer las cosas por agradar a otros. No tienes que hacerlo para complacer a otros. Qué error que muchos hemos caído ahí. Sí, Muchas veces. muchas veces. Pero a diferencia de otras veces, esta vez fue para mí consciente. Yo estaba consciente, plantada en el piso, escuchando y armando ese rompecabezas de mi mente para yo decir, gracias. Y me imagino que esa decisión te trajo paz. Y esa decisión me trajo paz. Era la invitación que estabas esperando, pero no era el momento o no sentiste No sentí que era el momento. que era el momento y te trajo paz. Exacto. Dime si no. Exacto. Porque si yo la hubiese aceptado, hubiese dicho sí, confirmo, ahora mismo yo tuviera una carga. Porque no lo estaba haciendo para mí. Wow. Y es un peso. Y ese peso yo lo iba a cargar hasta que ocurriera el evento y me librara yo. Bueno, aquí estoy, cumplí. Pero ¿y qué de mí? Que muchas veces, wow, qué error cometemos Al aceptar. al aceptar, o a veces nos anclamos en una palabra que puede sonar o disfrazarse de espiritualidad, como no, es que hay que ser fiel a las cosas de Dios. Pero realmente a veces Dios ni siquiera te mandó a meterte en eso o a comprometerte con eso. Con eso. O a ejercer lo que estás haciendo, que lo estás haciendo solo por cumplir, pero estás siendo O por agradar. infiel a ti mismo. Estás siendo infiel a ti mismo. Que Y ese movimiento que hubo en mí, wow, chama. cuando yo respiré, se me fue el malestar que yo tenía en mi cuerpo, ya no me sentía mal, fue liberador. Es como que si la válvula de presión la hubiese sacado, tú sabes, esas ollas que son de presión, que tú la despresurizas y se libera y todo Sí. vuelve a relajarse dentro de la olla, ¿no? Sí, Yo me senté, yo respiré, hice un suspiro y yo agradecí. Le agradecí a ese ser que está dentro de mí, que no es más que Dios, es la divinidad. claro. ¿Por qué? Porque primero algo me hizo así como que, préstame atención. Y esa Escucha. intuición no es más que la voz de Dios hablando dentro de nosotros. Ese no es más que la voz del ser superior hablando dentro de nosotros. Para guiarnos, para corregirnos, Sí. para llevarnos. Que no, de la mano. que a veces no la tenemos desarrollada tampoco, porque a veces constantemente, y siempre voy a repetir esto en todos los episodios, constantemente miramos hacia afuera, primero, antes que mirar hacia adentro, Hacia adentro. y poder escuchar un poquito. Y poder escuchar un poco. Y solo deteniéndonos y tratando de escuchar. Quiero escuchar. Que hay algo que en el Evangelio siempre escuchaba, es la salvación es individual. Pero ¿desde qué punto aplicamos esto? ¿O desde qué concepto aplicamos esto? Porque sí, somos seres individuales, nos necesitamos unos a otros, pero esa voz divina dentro de mí es un trato personal conmigo misma. Sí, Que no tengo que buscar las respuestas afuera, que las respuestas están dentro de mí. sí. Y que no tengo que estar buscando la opinión de alguien más. De alguien más.
para acertar, para saber si voy en el camino correcto. Para tomar la decisión correcta. Es simplemente está dentro de ti. Exacto. Esa voz del Creador, esa voz infinita, esa voz divina, esa voz del Espíritu Santo, esa intuición, como le quieras llamar, está ahí dentro de ti. Pero desde qué punto tú la dejas ser y la desarrollas. Sí, exactamente. Qué profundo. Y es como, y hay otra cosa que quiero compartir que tuve la experiencia con la intuición también hace unos poquitos días en meditación, donde hay un momento cuando tú cierras tus ojos que tú quieres conectar con Dios, con el Creador, ¿verdad? Para escuchar, para liberar, para conectar. Empieza como esa mente, esa racionalidad a cuestionar por qué estás ahí, qué lo estás haciendo, Sí. esto. Pues mejor lee un libro, otra vez el libro. Y yo vine y dije, no, stop, voy a meditar. Me senté, lo hice. Cuando estoy ahí en la meditación, viene a mí, creo que fue la misma intuición hablándole a mi mente. No estoy segura. Esta es mi conclusión, ¿verdad? Sí. O mi explicación a lo Está vivido. bueno, está bueno. Porque fue un instante, ¿no? Estoy ahí en la meditación, mi mente quiere, tú sabes, tienes que hacer esto, mejor lee un libro, mejor busca aquí, podemos ir allá, leer, repasar esto. Mantente ocupada, Mantente ocupada. Esa es la distracción, mantente ocupada. Sí. Y fue tan claro como yo pude, y es mi explicación, como te dije, a lo que yo viví, que esa intuición me dijo, o le dijo a mi alma, o le dijo a mi mente, que es la explicación, pues, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Qué lindo. Y inmediatamente mi mente Wow. cayó su voz. Y yo pude experimentar en meditación los beneficios que trae. Qué Que nuestra alma profundo. esté ahí. Qué Y es el Salmo 100, profundo. creo que es Salmo 102 que tiene, o Salmo 103, no recuerdo. O alma mía, Sabemos que está en la Biblia, no pero te olvides no sé en ninguno qué. de los beneficios. Y Qué los beneficios lindo. es la paz. Es la certeza. Que somos creación. Que el Creador está a cargo de nosotros. Porque está dentro de nosotros. Sí, El gozo. Dios. El amor. Esa intuición es ese pasito de fe. Ese paso de fe. Yo lo pienso porque yo como mamá, y tú sabes, porque ambas somos mamás, a veces le damos instrucciones a nuestros hijos porque vemos más allá tal vez de lo que ellos pudieran estar viendo en un momento en específico. De mira, creo que no deberías ir por ahí porque ya conocemos el camino y sabemos lo que puede pasar Lo que puede pasar. si coges por ahí. Pero ellos quieren a veces encontrarle la lógica del por qué no debo de ir por ahí. Y por más que les expliques, al final es decisión de ellos si dar un pasito de fe Ujú. o lanzarse por ahí para abajo. Esa es la intuición, como un pasito de fe. Exacto. Esa voz interna que aunque no le encuentres lógica ni sentido a lo que te está diciendo, tienes que dar ese paso de fe de decir, ¿sabes qué? No encuentro la lógica, pero me voy a lanzar. Me voy a lanzar. Porque te vas a encontrar en el punto en que tu intuición te está diciendo algo tan completamente a lo que estás mentalmente pensando o analizando, o lo tienes ahí ya, tu lógica te lo dio, y va tan en contra con lo que está, lo que tienes planeado, que te da miedo porque es incierto, ¿verdad? Y llega el miedo, pero entonces es quitarle el miedo porque la intuición tiene que ser más fuerte, pero es cuando lo decidimos así. Correcto. Cuando decidimos, mira, me voy a lanzar al vacío, eso mismo que tú estás diciendo. Me voy a lanzar porque este es el paso de fe que yo voy a dar. No sé qué hay allá abajo, pero me voy a lanzar. Yo no sé qué hay allá, pero yo voy a confiar. ¿Y si sale mal? ¿Y qué si sale mal? Exacto. Es una enseñanza. ¿Por qué le tenemos miedo al fracaso también? Si el fracaso es buenísimo. El fracaso Creo que cuando fracasamos es cuando tenemos que entender que vamos por el camino correcto. por el camino correcto.
Porque si todo te está saliendo perfectamente bien, entonces no sé qué vas a aprender ahí. Mi pregunta es, ¿realmente va? No es que está bien que nos vaya bien. Es que en el fracaso también ganamos aprendizaje, sabiduría y a Ujú. desarrollar más esa divinidad que nos guía dentro de nosotros. Sí. Hay eh, una frase que viene a mi mente, ¿no? Mientras estabas hablando, no sé por qué razón, me venía make a room. ¿Te acuerdas de la película Make a Room? Sí, Pero también hay una canción hay una canción, pero me vino fue por la canción, ¿no? Make a room, make a room. Y es que nos encantaba cantar que nos esa canción. Ya me encanta, y es muy linda, es muy acordé. linda. Un día la cantamos. Pero a lo que quiero venir, esa frase me vino a la mente, pero conjuntamente con esa frase me vino que eh, la intuición está, porque la traemos, ¿verdad? Ella nos quiere alcanzar porque ella sabe todo de nosotros, porque es el alma, es la voz del alma, es el lenguaje del alma, sabe todo de nosotros, pero necesitamos hacer espacio. Son esos ojos que ven más allá de lo que nuestros ojos ven. Son esos ojos que ven más allá de Ve lo que todo el no. panorama. Es como ese grupo de amigos. Se me hizo tan difícil soltarlo y yo le quería encontrar la lógica porque quería seguir permaneciendo a ese grupo. Exactamente. Pero mi intuición me decía, no, ya no perteneces aquí. Exacto, porque la intuición ve, como dijiste, ve más allá. Y cuando tomé la decisión, sentí libertad. Y ahora entiendo muchas cosas, pero también agradezco el tiempo que estuvieron ahí. Ujú. O sea, me quedé con lo Honrarlo, ¿no? bonito. Lo honro, lo respeto, lo honro, siento muchísima paz. Y Sí. ahí es cuando te lanzas ese suspiro de que, caray, qué bueno que yo escuché a Ujú. esa vocecita, Le diste espacio. como la canción. Es que en español la canción es Espacio te haré. Espacio te haré. Exacto. Pero ¿de qué forma le damos ¿De qué espacio? forma le damos espacio? El espacio se da quitando las distracciones y sentándote a escuchar en silencio. Y escuchar desde adentro, ¿ok? No busques respuestas afuera. ¿Qué dice el fulano? ¿Qué dice la fulana? ¿Qué dice el líder tal? ¿Qué dice el mentor tal? ¿Qué dice el pastor tal? No, es buscando No, desde adentro. es buscando desde adentro. Porque todos tenemos una autonomía. Y desde nuestra autonomía, hacerlo. No podemos esperar. Esa palabra me vino mientras estabas diciendo eso. Wow. Desde ahí hacerlo. Porque es una decisión personal y propia. Propia. Porque no hay otro como tú. No hay un propósito igual al tuyo en esta vida. Todos son diferentes. Es mi pensamiento. Sí. Yo Aunque creo, al final somos parte de un todo y lo que yo haga repercute en ti y te ayude a ti. sea para bien o sea Sea para mal. bien o no sea Sí. para no tan bien. Yo creo que a todos, y esto lo dice la palabra también, que Dios nos dio a todos un libre albedrío. Albedrío. Ujú. Y eso implica también que lo que decía ahorita, que al buscar hacia adentro, Ujú. no buscar las respuestas afuera, cuando constantemente estoy buscando la opinión de alguien más para encontrar mi camino, ya yo le estoy cediendo Poder. mi libre albedrío, ese libre albedrío que me dio el Creador, que muchas veces también pienso yo, desde mi opinión, desde mi entendimiento, desde mi óptica, sacamos ese versículo de contexto. Sí. O sea, lo aplicamos también para algunas cosas, pero para otras no. Y las respuestas, como dije, están dentro de ti, no están afuera. No es que yo tengo que desvalidar tal vez el consejo de alguien más, porque yo creo que también todos estamos para ayudarnos a crecer, Exacto. pero es que cuando se vuelve una costumbre de que yo, en vez de buscar las respuestas dentro de mí, ¿qué me dice el Creador? Si lo quieres llamar así, y estoy constantemente buscando la validación de alguien más, ya le cedí mi poder
a esa otra persona. O sea, Sí. ya esa persona está a cargo de mí y yo no a cargo de mí misma. Exactamente. Y ahí es donde se acarrean consecuencias como pesar, Culpabilidad. culpabilidad. Constantemente vivir en culpabilidad. Ay, si hago esto, lo que te decía detrás de cámara, que antes yo vivía en la culpabilidad todo el tiempo. Ujú. Que si me sentaba a ver televisión, yo decía, ay, no debería ver televisión, debería más bien irme a orar. Exacto. O sea, constantemente vives en culpabilidad. ¿Por qué razón si el Creador nos hizo seres completamente libres, que Completamente sufrimos libres. nosotros porque queremos, que las preocupaciones que nos llegan es porque queremos nosotras cargar con esas Sí, preocupaciones? porque decidimos así. Es como hablamos en el episodio anterior. Ves a un niño y constantemente no tiene ninguna preocupación. Sufre algo por un momento y lo suelta rápido. Rápido. Se enoja con alguien y ya al rato está jugando con esa persona. Son los mejores amigos. O sea, no vive en esa culpabilidad, en ese remordimiento, en ese vaivén. Simplemente deja sentir la emoción, pero la suelta. Sí. Así. Bueno, amiga, ¿tienes algo más que agregar en este día de hoy? No, solamente recordarles que ¿Qué tienes que decirle a nuestros amigos? que sean fieles a ustedes, a lo que hay en su alma, a lo que su intuición habla. No para agradar a los demás, sino para ser fieles a ese ser, a esa persona que está allí, a esa alma. Y poder vivir una vida con propósito. Y no vamos a decir que errar menos, pero probablemente erremos menos, pero no se trata de eso, se trata de aprender, equivocarnos y levantarnos, En este viaje de vida. porque es un viaje, es En un este viaje. viaje llamado vida. Y me siento agradecida, en mi corazón hay mucho agradecimiento por haber yo experimentado a la intuición y haberla sentido, porque se siente. Y continuar desarrollándola. Es nada más que la voz del Creador dentro de ti. Creo que todos la tenemos. Simplemente Exacto. hay que aprender a escucharla y practicarla, desarrollarla. Practicarla, desarrollarla, porque está ahí, está ahí. Y una de las cosas que a mí también me ayudan es escribir, tú lo sabes muchísimo. Sí, Pero yo creo que he encontrado respuestas, tal vez a veces no en el momento, haciendo journaling, que es escribiendo, pero cuando voy a mis notas viejas y comienzo a leer lo que escribí allí, encuentro respuestas para el momento. ¿Te ha pasado eso? Sí, también como que, oh my God. Algo que hacía mucho antes, últimamente no lo practico, es hacer hacer notas de voz en mi teléfono. Si tenía las manos muy ocupadas, encendía la nota de voz, y me ponía a hablar, a vaciarme, señores. A vaciar. Así soy yo de loquita, muy loquita. Sí. Bueno, señores, si este episodio te tocó el alma, compártelo con alguien más. También queremos escuchar sus comentarios. Sí, por favor. ¿De qué manera experimentaste la intuición? ¿Cómo la has experimentado? Queremos saber sus experiencias. Si esto te movió, si algo te tocó, por favor compártelo. Y si no nos sigues todavía, síguenos para más contenido como este. Agradecemos que estés aquí hoy. Eres más que bienvenido, más que bienvenida. Espero que estés próximamente con nosotros en el próximo episodio. Esto será hasta la próxima, señores. Bye.